Bienvenidos al Museo del Ferrocarril de Madrid. Bienvenidos a la Casa Museo Sorolla. Estamos actualmente en la Cerería Ortega, En la sombrería La Favorita, la librería Pérgamo, la Cámara de Representación Territorial de las Cortes Generales, el Banco de España. Daros las gracias, sobre todo a los antiguos cafés de Madrid, que se vea lo importante que es conservar estos espacios en Madrid. El canal de YouTube de Antiguos Cafés de Madrid cierra su quinta temporada. 5 años ya con este emocionante proyecto. 67 vídeos contando la historia de Madrid, sus personajes y sus edificios más emblemáticos, realizados con el cariño y la pasión de quienes amamos a esta ciudad y queremos recuperar del olvido todas aquellas anécdotas y memorias de esta urbe en constante cambio y crecimiento. Por eso, en este cierre de temporada, queremos volver a agradeceros a quienes nos veis, leéis nuestro blog y nos seguís por redes sociales, el apoyo a todo nuestro trabajo. Con vuestros likes y comentarios, hemos conseguido llegar a sitios que nunca habríamos imaginado, descubriendo relatos y lugares centenarios que forjaron la historia de Madrid. En el Museo del Ferrocarril descubrimos una de sus más antiguas adquisiciones. En este museo tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser las condiciones de transporte antes de la llegada del ferrocarril. Contamos con este carruaje que tienen a mis espaldas y que de alguna manera ilustra ese periodo previo. Estos carruajes, una vez que llega el ferrocarril, que empieza la explotación ferroviaria, van a ser utilizados para acercar viajeros a las estaciones o recoger viajeros desde las estaciones. Van a surgir compañías que van a adquirir concesiones. Este carruaje en cuestión operó y circuló en la provincia de Zamora y bueno, pues prestó esa función y también de alguna manera ayudó a generar ese vínculo entre un nuevo modo de transporte revolucionario, como era el ferrocarril, con otras formas de movilidad que fueron las que fueron predominantes hasta la llegada del ferrocarril en el primer tercio del siglo XIX a Europa. En la Casa Museo de Sorolla visitamos su poco conocido patio andaluz. Nos encontramos en el patio andaluz de la Casa Museo Sorolla, el cual tenía una función muy importante, ya que proporcionaba iluminación y ventilación a toda la zona trasera de la casa, donde se encontraban, pues, por ejemplo, las ventanas de los dormitorios. En torno a este patio se situaban las diferentes habitaciones auxiliares del servicio, como las cocinas, almacenes, las salas de caldera, las salas de la colada, etc. Sorolla dotó de gran prestancia también a este patio, ya que está totalmente revestido con azulejería tradicional española, de la zona de Triana sobre todo, como vemos en la fuente que corona este patio, que siempre se ha dicho que si frente a la Alhambra o Sevilla, que está presente en los jardines, este patio recuerda más a Córdoba. Y en el Senado visitamos su salón con más historia. Este salón ha visto a lo largo de su historia gran parte de la vida parlamentaria de España del siglo XIX y parte del XX. Dentro de las sesiones que aquí se han hecho, aparte de las sesiones normales, pues se han realizado sesiones regias de apertura de las Cortes y algunas sesiones regias de gran relevancia fueron, por ejemplo, las del 9 de julio de 1820, en la que Fernando VII juró aquí en este salón ante las Cortes la Constitución de Cádiz, o la que luego haría su hija en 1843, Isabel II, jurando la Constitución de 1837. Un acto solemne de gran relevancia que también se hizo en este salón, en 1855, fue la coronación del poeta Manuel José Quintana, que fue coronado por Isabel II, como se puede ver en un cuadro que tenemos en la Galería Baja
del Palacio del Senado que pintó Luis López Piquer, la coronación de Quintana. Ahora actualmente, desde 1991, este salón ya no se utiliza para hacer sesiones plenarias, ya que tenemos el edificio de ampliación donde está el hemiciclo, el actual salón de sesiones, y este se ha dejado pues, para actos institucionales, para visitas de jefes de Estado, por ejemplo también para la celebración de la primera sesión de la legislatura, que es la sesión constitutiva. Es una sesión en la que se elige a los miembros de la mesa, presidente, vicepresidentes y secretarios, y en la que todos los senadores juran acatar la Constitución, ya que es algo indispensable para ellos, porque hasta que no la acaten no podrán ejercer plenamente todas sus funciones como senadores. Y cuando quieras. La historia de Madrid es infinita. Siempre hay lugares que visitar y admirar, en los que se aprenden y descubren cosas sorprendentes y que seguiremos ofreciéndoos en nuestra 6ª temporada. Suscribiros a nuestro canal, dar like, compartid, comentad y os esperamos muy pronto con nuevos vídeos, nuevas historias y con nuevas sonrisas. Estrella, estoy hablando a lo mejor, no puedo decirlo con exactitud, a lo mejor 12, 15 años, una naturalidad tan lejana al divismo, no como... Y ese ejemplo del... bueno, podemos empezar, ¿no? Sí, vale. Antiguo del original, del edificio... ¡Ay, por Dios! Tranquila, no te muevas. Ay, perdón. En ese tramo, bueno, que no sé cómo decirlo. Como había terminado antes, ya no me acuerdo. Un café bien grande para todos y para todas.